Y en las últimas horas el Gobierno Nacional anunció el cese de las retenciones para todos los cereales, al menos una medida que será dispuesta hasta el próximo 31 de agosto. Y así lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de las redes sociales, ¿no? Con estos comunicados que son bastante polémicos, anuncian lo que es el fin de las retenciones por mes y medio, y termina el comunicado poniendo fin, muy claro y polémico a los comunicados que hace Adorni a través de las redes sociales. Estamos trabajando en directo con Marina Napoli, con representantes del sector, para conocer qué implica este cese de retenciones. Sí, cómo impacta, Marina, sobre todo para los productores agropecuarios y para esta inyección de dólares que está necesitando el país. Así es, 0 retenciones para la exportación de granos hasta el 31 de octubre. Esa es la fecha límite, es lo que comunicaba en las primeras horas de la mañana Manuel Adorni en su cuenta personal de Twitter, y también lo que se comunicó en el boletín oficial. Lo que le vamos a preguntar es a la presidenta de la Federación Agraria, Andrea, que está acá con nosotros. Bueno, ¿cuál fue el primer impacto que uno puede prever desde este momento hasta el 31 de octubre en primera instancia? Buen mediodía. Bueno, lo primero es que siempre el cese de la presión impositiva para el sector agropecuario es una buena noticia, porque estamos necesitando que esa presión fiscal empiece a ceder en un año donde la rentabilidad es muy chiquitita y muy ajustada, sobre todo para los productores agrícolas de todos los granos. Lo segundo que tenemos para decir es que lo que no está bueno es que sigan siendo provisorias esas medidas y que tengan una transitorialidad, es decir, tienen fecha de vencimiento. En principio es hasta el 31 de octubre, pero también el decreto habla de que cuando se liquiden 7.000 millones de dólares de exportaciones, es decir, que lo que ocurra primero, si los 7.000 millones son liquidados en un día, esa medida ya termina y solo serán beneficiados quienes hayan vendido en esa ventana de tiempo. ¿Esto qué implica? Implica para el sector seguir necesitando algo que reclamamos con mucha fuerza, que son dos cosas. Primero, que las retenciones tienen que desaparecer porque son un impuesto distorsivo que han generado justamente mucha distorsión dentro del mercado. Pero lo segundo es que sean permanentes esas medidas, que nos den previsibilidad en el tiempo. Los productores agropecuarios invertimos mucho dinero a largo plazo o a mediano plazo y necesitamos contar con reglas claras, y estos tipos de medidas provisorias no nos dan esa claridad que se necesita para generar más desarrollo y más producción. Cuando hablamos del 31 de octubre, sí, hablamos de una fecha 5 días después de las elecciones nacionales. ¿Tiene que ver esta medida? ¿Está vinculado con el calendario electoral? Bueno, eso habría que preguntárselo al Gobierno Nacional, si tiene un impacto electoral para ellos o no. Nosotros entendemos que es una necesidad económica, que necesita la Argentina contar con dólares, y el sector productivo, una vez más, demuestra que es el sector que puede aportar desarrollo. Y lo que necesitamos de la permanencia de medidas a largo plazo, de una política agropecuaria que genere desarrollo, es justamente eso, lo que estamos dispuestos a dar los productores agropecuarios. Mayor producción, mayor rentabilidad y mucho más movimiento económico. Argentina necesita que el sector primario se potencie. Andrea, ¿qué quiere el gobierno? ¿Qué lectura hacen ustedes? ¿Busca liquidar en este mediano plazo el ingreso de dólares de aquí a fin de octubre? Sí, entendemos que claramente que es una medida netamente económica, que está pensada en la necesidad de recursos que está necesitando hoy el Estado Nacional. No está pensada en el sector productivo puntualmente y en el reclamo histórico que seguimos diciendo es una medida que necesitamos. Las retenciones tienen que desaparecer porque son un mal impuesto, pero no desaparecen, es transitorio y no es una medida que dé previsibilidad. Es decir, que sí, claramente que tiene un efecto económico por detrás de esto para el Estado Nacional, claro, no para los productores, o en principio a los productores no nos va a beneficiar, máxime cuando los productores, sobre todo los más pequeños, los de mediana escala, los que representa la Federación Agraria, ya no tenemos granos guardados de la cosecha anterior, son granos que pueden estar en manos de algunos productores, pero fundamentalmente están en manos de los exportadores. Además de eso, hay una distorsión dentro del mercado,
productivo ya, que se sigue pronunciando, que se sigue grabando, que tiene que ver con aquellos productores que a la vez usamos granos para darle de comer a nuestros animales y va a tener un impacto negativo en ese caso porque las retenciones van a hacer que aumente, ojalá, también por otro lado para los agrícolas aumenten los precios y bueno, eso se va a ver reflejado en otras actividades internas. En definitiva, si alguien tiene para vender granos ahora, vamos a hablar de un pequeño productor, estaría ganando un 33% más de esa venta que haga si es con soja y un 12% más si es maíz, suponiendo que lo tenía copiado, ¿no? Si le quedó. Si le quedó. Claro. Así es, pero también hay que decir que sería una ganancia individual y no del sector como un sector de desarrollo, porque el productor que vendió la semana pasada ya no va a tener ese beneficio y el productor que tenga que vender después del 31 de octubre, porque los productores, y esto también nos gusta siempre aclararlo, no somos productores especuladores con nuestros granos. Los que podemos guardar los granos o los que tenemos alguna previsibilidad, vamos haciendo nuestras ventas a medida que lo necesitamos, primero para vivir y después para reinvertir. Y la verdad que estamos entrando hoy en la siembra de lo que va a ser la próxima campaña gruesa y los productores en general ya vendimos nuestros granos para poder hacer frente a esa siembra. Andrea, quédese, vamos a escuchar al ministro de Producción de Santa Fe que esto dijo esta mañana. El gobierno vino con un RIGI a decirle a las grandes inversiones que por 30 años iban a tener exhibiciones fiscales, seguridad jurídica, y al que produce en Argentina, que por ejemplo los productores agropecuarios de la provincia de Santa Fe con las retenciones por año le dan 10 RIGI al gobierno nacional, le dan 2.500 millones de dólares, están recibiendo estas medidas que me parece que son manotazos de agua. ¿Electoral o esta frase que usted utiliza? Me parece que es un momento complejo de la Argentina, que nadie lo duda, pero que son medidas que a quien produce y más en el campo parecen como que se lo está manoseando, porque en 45 días más ahora empieza la incertidumbre de qué van a hacer cuando esto se empieza a vencer, vuelven a qué porcentaje, hay que liquidar todo ahora. ¿Es improvisación del gobierno? Bueno, me parece que falta certezas al sector productivo y fundamentalmente al campo. Este gobierno le dijo antes de asumir que las retenciones no iban a estar más. Ustedes recordarán que hace muy poquito el presidente en Palermo, que incluso fue muy aplaudido, que dijo que iba a dar certeza. Bueno, hoy se despierta quien produce y su vocero le dice que por 45 días, por eso digo un hot sale, es una oferta que ya Massa lo hizo, el kirchnerismo, digo, eso no va más. En estos momentos hace falta diálogo, consenso y que la Argentina recupere el camino que es productivo, es lo que le estamos diciendo de las provincias federales. Bueno, muy contundente, ¿no?, el ministro. Sí, y Andrea, estas medidas, si se tomaran quizás sin una fecha de cierre que sea el 31 de agosto, ¿ustedes la ven con buenos ojos? Sí, claro que vuelvo a repetir, las retenciones tienen que desaparecer, han sido un mal impuesto que además no hemos visto retorno de esos recursos que el interior productivo le ha dado como uso discrecional al Estado Nacional. Hace 23 años que tenemos retenciones y hoy estamos viendo la falta de infraestructura, no tenemos rutas, no tenemos caminos, no tenemos obras hídricas y tenemos media provincia de Buenos Aires abajo del agua y los productores la están sufriendo, se le están muriendo los animales porque no los pueden sacar a falta de una obra hídrica. Tenemos los puertos que necesitan de una hidrovía, que es nuestra ventana al mundo y no la tenemos desarrollada como pretendemos tener un país desarrollado, y eso es producto de tantos años de retenciones sin que vuelva al interior. Eso es lo que necesitamos, que las medidas sean a mediano, a largo plazo, que den previsibilidad para el productor agropecuario, pero que también dónde van a parar esos recursos y cómo van a parar esos recursos, Andrea, para que vuelvan a nuestros pueblos, para que vuelvan al productor. Recién lo escuchábamos al ministro Gustavo Puccini, ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe y Producción, muy crítico, dijo que era una especie de hot sale que sacaba Milei, un presidente que está viajando a Estados Unidos a pedir dólares, y estábamos comparando un poquito el periodo del año pasado, 2024, se liquidaron, o sea, el campo exportó a razón de 10.300 millones de dólares. Ahora hay menos exportación, casi 1.000 millones de dólares menos en el mismo periodo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué el campo liquidó menos? ¿Es especulativo o, como vos decís, es un año malo?
Bueno, no, productivamente este fue un año mucho mejor que los años anteriores, que veníamos de años intensos de sequía. Claramente esos granos están en manos de los exportadores, que pueden tener espalda, o de grandes productores que pueden tener espalda para soportar y buscar mejores precios, que también los precios internacionales están deprimidos y no tienen un buen precio. Sí. Bueno, pero además de eso, claramente que las grandes liquidaciones se dan durante estas ventanas, lo venimos soportando desde el gobierno de Fernández, que tuvimos dólar soja 1, dólar soja 2, que eran ventanas por tiempo determinado donde se eliminaban las retenciones o se bajaban. Y seguimos con la misma política esta de abrir ventanitas que no sirven, que así se lo hemos hecho saber al presidente de la Nación previo a ese discurso en julio donde anunció la baja de unos puntos de retenciones, pero de manera definitiva, porque lo entendió en ese momento el presidente de la Nación cuando le hablábamos de esto, de la necesidad de la permanencia en las propuestas y en las políticas agropecuarias. Bien, vuelvo Andrea, a repetir, sí. Los productores producimos a largo plazo. Gracias, sí. Andrea. Gracias. Decíamos, Marina, que incluso... No, gracias a ustedes. Ya antes, ¿no?, de lo que ha sido, Eve, la ley 125, para nuestro país, incluso desde antes es un tema fundamental para nuestro país que no se termina de resolver, o al menos de encontrarle el rumbo. Tal cual, para que los dólares que necesita el país regresen y para que el productor tenga un marco en el que pueda confiar, porque hoy está sembrando, ¿no? Tiene este hot sale, por repetir lo que dijo Puccini, que es la quita de retenciones, pero cuando coseche y tenga que vender el grano, no sabe, no tiene idea de qué política agropecuaria va a haber, no hay una política a largo plazo. Gracias, Marina.